a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 13 al versículo 19. ¿Sale? Cuando lo tengan, digan amén. Vamos a leer desde el capítulo 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual no recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios, pidiendo que Él nos hable de una manera especial, que no seamos espectadores, sino parte de la acción. Señor Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que a mí me brinda, Señor, al estar, Señor, en este lugar. Gracias, Padre, porque hasta aquí, Señor, nos has traído hasta este lugar, Señor, es para no regresar. Te pedimos, Padre, que en esta noche, Señor, nos hables con poder, Señor. Te pido que una palabra, Señor, un reto para nuestras vidas, Señor Dios, se genere en este día, Señor. Te pido por la vida de mis hermanos, Dios. Guarda tu enseñanza en nuestros corazones, para que no solamente lo oigamos, sino que la podamos poner en práctica, Señor. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Bueno, vamos a analizar los versículos. En la mayoría, si nos damos cuenta, en la mayoría de las disciplinas o de los deportes existen reglas, existen normas y existen cosas que el que ingresa tiene que tener presentes, porque si no, se queda fuera. Nos damos cuenta que en el fútbol, no sé mucho de eso, pero pues hasta yo que no juego fútbol, sé que, por decir, los jugadores no pueden tomar la pelota con las manos, solamente el portero, porque si ellos la ganan, los van a sacar del partido. También ocurre en el ejército, también hay reglas. Nunca hemos visto a un soldado con el pelo largo, y no, todos los que llevan uniforme deben de ir bien planchado y bien boleado, si no, los reprenden o los castigan. Lo mismo pasa en la vida del cristiano, lo mismo pasa en el caminar de Cristo. Aquí hay reglas, hay estatutos, hay cosas que si nosotros pasamos por alto, nos podemos quedar afuera. Y una de esas cosas es la santidad. En el camino del cristiano, la santidad es algo básico. O sea, si nosotros caminamos y somos cristianos y no entendemos que la santidad es algo básico, nos podemos quedar fuera de la jugada. Entonces vamos a analizar tres verdades a la luz de la Biblia, de por qué todo cristiano debe de caminar en santidad. La primera de ellas es: debemos de caminar en santidad porque se pagó un alto costo por nosotros. Está en el versículo 18 y en el versículo 19. Me gustaría que lo leyéramos. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, el versículo nos da una causa de por qué todo cristiano debe de caminar en santidad. Ahora, como dicen los grandes predicadores, dígale al que está a tu lado: debemos de caminar en santidad porque se pagó un alto costo por nosotros. Esto, si se nos graba en la mente, es una gran verdad. El apóstol Pedro escribe esta carta, pero Pablo dice lo mismo. O sea, el mismo espíritu que habló en Pedro, habló también en Pablo.
En 1 Corintios 6:20, si quieres, es un versículo que todos hemos leído. Dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces el versículo dice: sabiendo que fuiste rescatados. O sea, todos tenemos que tener en cuenta que fuimos rescatados. O sea, todos tenemos que tener presente que fuimos rescatados. ¿Rescatados? ¿Cómo rescatados? Como el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto. Egipto era la esclavitud. Todos fuimos rescatados de la esclavitud de Egipto, de nuestra vida pasada. Dice: rescatados de vuestra vana manera de vivir. La vana manera de vivir era una manera de vivir inútil. La vida que teníamos antes de conocer a Cristo, antes de ser rescatados, sacados por Él, no beneficiaba para nada. Era algo vano, algo que no sirve. Entonces, fuimos rescatados como el pueblo de Egipto. Había una ocasión, un hermano se convirtió al Evangelio. Y entonces el hermano entraba a la congregación, pero siempre llevaba un portafolio. Y entonces los hermanos lo veían, pero el portafolio nunca lo abría. Y el hermano se sentaba, pero sacaba sus cosas de otra mochila. Nunca lo abría. Entonces una vez el pastor de la iglesia se acercó a él y le dijo: ¿por qué trae ese portafolio, hermano? Y él le dijo: ¿qué tiene ahí? ¿O por qué nunca lo abre? Entonces él lo abrió y le mostró. Y tenía unos zapatos rotos y una ropa desgastada. Entonces el hermano se quedó pensando y le dijo: ¿por qué trae eso ahí? Y le dijo: para que nunca se me olvide de dónde me sacó el Señor. O sea, tenemos que tener bien claro rescatados. O sea, por nuestros medios no podíamos conseguir nada. O sea, delante de Dios, dice la Biblia, que ningún hombre se puede justificar. Fuimos rescatados. Es como cuando en la antigüedad se pagaba el precio por un esclavo. Ahorita ya no, se supone que ya no hay esclavitud. Pero en la antigüedad, el que tenía un esclavo, pero si venía alguien más rico que él y pagaba por la libertad del esclavo, él era libre. Nosotros no teníamos el precio para pagar. Nosotros teníamos una deuda enorme, no la alcanzábamos a pagar, pero Cristo la pagó por nosotros. Dice la Biblia que fuimos comprados por precio. O sea, un precio que no es cualquier cosa. Dice que no fue oro, que no fue plata. Para el mundo estas cosas son preciadas. Para la gente el oro y la plata son cosas de mucha estima. Pero dice que fuimos comprados a precio, pero el precio fue sangre de Cristo. Se necesitaba algo de extremada suma para poder pagar nuestra deuda. Algo infinito, algo divino. Si se pagó un precio elevado para que nosotros estuviéramos aquí. O sea, fuimos rescatados. ¿Quién pagó el precio? Jesús lo pagó. Nosotros no podíamos, pero el Señor se ofreció a pagar por nosotros. Alguien que tenía y vivía en la gloria se hizo humilde para salvarnos. Nosotros no lo merecíamos, mas Él lo hizo. ¿Por qué? Por amor. ¿Para qué? Para que estuviésemos aquí este día. Entonces, nunca, como este hermano que traía su ropa y sus zapatos viejos de su antigua vida, nosotros siempre tenemos que tener en claro que fuimos rescatados por Jesús. Siempre tenemos que tener en claro que el Señor nos salvó. ¿Para qué? Entonces, si nosotros tenemos en claro que el Señor nos compró, que el Señor nos salvó de Egipto, del mundo, de la esclavitud, porque éramos esclavos, hacíamos lo que el pecado nos indicaba, mas ahora ya no. Entonces, nuestra manera de vivir tiene que ser corresponderle al Señor. O sea, debemos de caminar en santidad porque se pagó un costo altísimo por nuestras vidas. Este es el primer por qué debemos de caminar en santidad, es porque se pagó un alto costo por nosotros. El segundo está en el versículo 17, me gustaría que lo leyéramos. Y dice: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahí está la segunda causa. El segundo por qué, la segunda verdad, debemos de caminar en santidad porque habrá un justo juicio. Si lo leemos, está ahí. Y dice: y si invocáis, invocar es llamar. Ahora sí que nosotros invocamos a Dios por Padre. Dios juzgará a todos. Dice la Biblia: aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno.